Vamos a compartir pantalla, entonces, hermano, como les menciono, gracias por unirse el día de hoy. Y bueno, pronto estaremos dando ese otro tipo de conferencias, más que todo centrado como guía interna del principio divino. Pero en esta ocasión, pues vamos a estudiar los principios de la creación. Entonces, les pido que me acompañen, voy a compartir pantalla. Si no escuchan o algo así, me avisan. Entonces, vamos a seguir con este tema. Porque bueno, ya lo hemos visto varias veces, ya no lo sabemos de memoria muchas personas, ¿verdad? Pero muchas otras no. Y aparte que el principio divino, yo también soy uno que piensa que siempre se aprende algo nuevo, siempre estamos entendiendo algo nuevo, porque es como la comida, ¿verdad? La comida física. Siempre lo comparo así, de esa manera yo. Nosotros no podemos decir que ya no vamos a comer el día de hoy porque ya comimos ayer, ¿verdad? Ya no vamos a comer, digamos, arroz hoy o ya no vamos a comer carne hoy porque ya ayer ya comimos. Imagínense si pensáramos de esa manera, entonces estaríamos mal físicamente, nos morimos, ¿verdad? Entonces, espiritualmente pasa lo mismo. El hecho de que ya sepamos muchas cosas no quiere decir que no vamos a alimentarnos, ¿verdad? Espiritualmente. Y constantemente tenemos que estar buscando este alimento espiritual, es nuestra responsabilidad. Entonces, el principio de la creación nos habla de cómo Dios hizo el universo, cómo Dios creó las cosas y nos explica los principios que Dios utilizó. Y el primero de ellos, del que vamos a hablar, es el principio de la ley de causa y efecto. Y este principio, la ciencia también lo utiliza para muchas cosas, ¿verdad? Que investigaciones y estudios científicos para entender el universo, para entender las cosas naturales. Esta ley simplemente dice que todo lo que se encuentra en el efecto proviene de una causa y que nosotros podemos estudiar el efecto y aunque no miremos la causa directamente, pero si miramos el efecto y lo estudiamos, podemos conocer la causa. Porque todo lo que está en el efecto proviene de una causa. Entonces, esa, esa, esa ley tan importante nos permite entender la causa sin necesidad de verla, sin necesidad de tener contacto con ella, solamente observando su efecto, ¿verdad? Porque todos podemos entender que a través del efecto, pues, es cuando esta causa se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta. Entonces, nosotros podemos entender qué tipo de efecto puede causar diferentes fenómenos físicos, ¿verdad? Entonces, esta ley nos aclara, por ejemplo, el principio divino habla de la fuerza y el movimiento. Eso es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es invisible. Sin embargo, ocurre un movimiento que nosotros podemos ver, pero la fuerza de la gravedad nunca la hemos visto. Nadie la ha visto, la fuerza de la gravedad. Solo podemos ver su efecto, porque esa fuerza es invisible. Pero estudiando su efecto podemos llegar a conocer la gravedad, incluso también que la podemos conocer en otros planetas. Podemos conocer sus principios, cómo funciona, cómo es que eh, se hace efecto la gravedad en diferentes cuerpos celestes que hay en el universo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que algo que no se puede ver, como la gravedad, es algo que no podemos ni siquiera tocar ni ver, pero existe, está ahí, ¿verdad? Todos sabemos que existe porque, pues, si nos resbalamos, ahí vamos a caer al suelo y vamos a saber que existe, ¿verdad? Cuando sentamos el golpe en nuestro cuerpo,
nos lastimemos, y vamos a decir que sí existe la gravedad, porque somos atraídos hacia el suelo, hacia la tierra, hacia el centro de la tierra. Entonces, eso quiere decir que sí hay una causa, a pesar de que no sea visible a nuestros ojos, que produce ese movimiento. Ahora, puede una persona decir que no cree en la gravedad. Está bien, ¿verdad? Porque no la ve, no ve la gravedad, entonces yo no creo en la gravedad. Pero él, aunque él decida creer o no, él está regido por ese principio, ¿verdad? Y tarde o temprano ese principio va a actuar sobre él y está regido toda su vida, su existencia, está regido por ese principio. Y pues si dice que no cree y tarde o temprano sale ahí, ¿verdad? Qué sé yo, queriendo volar o flotar en el espacio, pues se va a llevar una gran sorpresa y se va a lastimar mucho, ¿verdad? Eso lo mismo pasa con Dios. Nosotros podemos creer o no creer, ¿verdad? En Dios. Hay personas que no creen porque no lo ven, porque nunca han tenido un contacto con Dios, porque tal vez nunca han escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Pero igual, creamos o no creamos, seamos creyentes o ateos, Dios existe y sus principios existen y estamos regidos bajo sus principios. Y si nosotros vamos por la vida ahí violando, ignorando estos principios que Dios hizo, tarde o temprano nos vamos a lastimar nosotros mismos. Lo querramos o no, creamos en Dios o no, ¿verdad? Eso es algo que va a ser eh, un hecho verídico. Entonces, por esa razón, el principio explica claramente que tenemos que estudiar el efecto. Siempre estudiando el efecto, nosotros podemos conocer de la causa. Y es algo científico y lógico también, porque aquí como vemos este segundo ejemplo que dice que eh, una obra, una pintura que nosotros observamos, puede ser que el pintor está en otro país o sin embargo, o el pintor también o el artista ya murió hace muchos cientos de años. Sin embargo, podemos seguir observando su obra y podemos entender algo sobre este artista, conocer su interior, esa parte invisible de él, esa forma de pintar, esos rasgos de utilizar la pintura, ¿verdad? Su tipo de pintura. Entonces podemos conocer todos esos detalles internos del artista, qué estaba sintiendo al momento de pintar esa pintura. Todo eso podemos llegar a conocer a través de su obra, que es algo visible, pero eso que nosotros conocemos es invisible, incluso el artista ya ni existe, ¿verdad? Ya murió hace muchos años, pero quedó plasmada su obra, quedó plasmado el efecto, y a través del efecto podemos conocer la causa. Y como había dicho, eso es lógico, es científico, la ciencia utiliza este principio y también es bíblico. En Romanos capítulo 1, versículo 20, ahí la Biblia nos habla sobre esto, sobre el apóstol Pablo, ¿verdad? Voy a buscar aquí el versículo. Nos habla sobre esta causa y efecto, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, o sea, de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Claramente la Biblia dice que la deidad de Dios, su eterno poder y su divinidad la podemos nosotros observar a través de la creación. O sea que a través de estudiar el cosmos, la creación, podemos nosotros conocer a Dios. Y eso es lo mismo que dice este principio de ley de causa y efecto. Conociendo el efecto, podemos conocer la causa. Estudiando el efecto minuciosamente, cómo es el efecto, cuáles son sus características, si tiene características duales o no. Así podemos conocer la causa que es Dios. Entonces, es tan importante este principio porque eh, no sé si ustedes se han topado con videos, ¿verdad? En las redes sociales muchas veces aparecen
personas que simplemente dicen que no creen en Dios, porque nunca lo han visto, ¿verdad? O que nunca han tenido una experiencia, ¿verdad? Entonces, o que pues que todo lo que existe es producto del azar. Todo lo que existe, la naturaleza, la vida en este planeta, todo, el ADN incluso, que es algo tan complejo, ¿verdad? Es producto del azar. Pero en realidad no es algo lógico pensar. Si una persona piensa de esa manera, en realidad es una persona ilógica, irracional, ¿verdad? Porque incluso los científicos, entre más, había dicho un científico, no me acuerdo quién era, si Isaac Newton o no me acuerdo cuál es uno de ellos, que entre más indagaba en la ciencia, más profundizaba en la ciencia, más creyente se volvía. ¿Por qué? Porque cada vez más el ser humano cuando se internaliza en ese mundo, por ejemplo, en el mundo cuántico, en el mundo de los átomos, cada vez más y más eh, se da cuenta de que no puede ser que eso ha sido creado al azar. No puede ser que una molécula como es el ADN, algo tan complejo que puede almacenar muchísima información, pudo haber sido creado por un simple azar, ¿verdad? Entonces, es algo ilógico pensar eso, que el modelo del ser humano o la vida en la Tierra y cómo está todo minuciosamente calculado, detallado, ¿verdad? Para que funcione de una manera armoniosa, haya sido creado al azar. Pensar eso es más ilógico, ¿verdad? Que pensar que puede existir una mente universal que dirigió a toda la energía para construir moléculas, átomos, partículas y formar el universo como lo conocemos, tal cual es hoy. Entonces, es más lógico pensar que existe una mente universal, o sea, que existe Dios, que pensar que todo es hecho al azar, ¿verdad? Se necesita más fe, se necesita más fe creer que todo es hecho por al azar que creer que existe Dios, imagínense. Entonces, los ateos, entonces quiere decir que los ateos tienen más fe incluso que las personas que creemos en Dios. Entonces, llegamos a ese punto en el cual los ateos tienen más fe que nosotros, ¿verdad? Y nos han ganado en tener fe, eso tenemos que reconocerlo, porque realmente se requiere tener tanta fe en pensar de que tanta maravilla de la creación apareció por sí sola, ¿verdad? Qué fe tan grande esa. Yo no puedo tener tanta fe, ¿verdad? Por eso yo creo que realmente existe Dios. Y es una realidad, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios es el Padre de la humanidad, Dios nos creó como sus hijos y Dios, eh, Él creó el mundo entero, el universo entero para sus hijos, para que sus hijos habitaran y dominaran el universo, ¿verdad? Solo que todos nosotros ya sabemos. Pero entonces, volviendo a esta ley de causa y efecto, ¿verdad? Es tan importante conocer entonces el efecto para que podamos nosotros deducir y estudiar, conocer la causa, que es Dios. Y pues si hay personas en este video o personas que nos escuchan ahí en alguna plataforma, ya sea en Facebook o en TikTok también, que tiene dudas de que si existe Dios o no, entonces en este video, pues en esta conferencia de los principios de la creación, vamos a hacer lo posible para dar una explicación lógica y científica de la existencia de Dios, para que, ¿verdad? Esa persona, pues, le cueste menos, ¿verdad? Porque llegamos a un tiempo en que ya las cosas se pueden explicar con más detalles, con más amplitud. Y esto es porque la ciencia también ha avanzado a gran escala, a gran amplitud, que el ser humano ya entiende más cosas, ¿verdad? Ya podemos entender cómo funciona más la vida, podemos entender muchas más otras cosas que antes no se podían entender por los descubrimientos científicos que eran menores. Pero ahora sí podemos entender, por ejemplo, de qué está hecha la materia. Antes no se sabía de qué estaba hecha la materia. Eso es algo nuevo en realidad, saber que la materia es energía, como descubrió Einstein, ¿verdad? Que es energía de diferentes formas. La materia y energía es la misma cosa, dijo Einstein, pero en diferentes formas. Entonces,
Esas cosas no se sabían antes, por eso no podíamos explicar muchas cosas antes, ¿verdad? Sobre la existencia de Dios, sobre la verdad completa, el principio divino. Pero ahora la ciencia y la tecnología ya ha descubierto muchas cosas y se pueden explicar muchas más cosas con amplitud y con mayor verdad, con mayor claridad para todas las personas. Y bueno, pero podemos dar toda la explicación que querramos, ¿verdad? Podemos ser lógicos, lo más lógico posible, podemos ser lo más bíblico posible, mostrarle con versículos, mira que sí existe Dios, podemos demostrar incluso milagros, ¿verdad? En la cámara podemos hacer milagros, podemos multiplicar los peces como hizo Jesús, podemos hacer cualquier cosa, pero al final la persona que va a saber si existe o no existe Dios es usted mismo, es cada uno de nosotros. Porque nadie puede traer a Dios a usted. Nadie va a venir y acercarle a Dios a su corazón y a demostrarle que Dios existe para que usted comience a creer. Nadie lo va a hacer y no es posible que lo haga nadie. Y tampoco Dios no va a bajar y se va a mostrar ante usted para que usted pueda creer, porque no es así como ocurren las cosas. El ser humano abandonó a Dios. No fue Dios quien lo abandonó al ser humano. El ser humano se apartó de Dios por falta de fe. Entonces, ¿por qué por falta de fe? Porque Adán y Eva no tuvieron fe en la palabra de Dios. Dios le dijo que no coman del fruto y ellos comieron, entonces se apartaron de Dios, no tuvieron fe en la palabra de Dios. Entonces, como primer paso para restaurar eso, es tener fe en Dios, una fe ciega, una fe que uno dice, no sé a lo que me voy a lo que voy, ¿verdad? Como dar un paso al vacío, ¿verdad? No sé qué es lo que me espera al otro lado, pero aquí voy. Eso es fe. Entonces, si esa persona no muestra ese primer paso de fe ciega hacia Dios, no importa cuántas conferencias le demos, no importa cuántos milagros le mostremos enfrente, no importa cuánta lógica le mostremos de explicación científica, de todo lo que quiera, ¿verdad? Cualquier tipo de explicación lógica le podemos dar, pero esa persona nunca va a experimentar a Dios y siempre va a seguir siendo ateo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Simplemente dar ese paso de fe ciega hacia Dios, porque es el único camino. Repito, es el único camino y la fe es un requisito indispensable para poder acercarse a Dios. Porque, repito, fuimos nosotros los que nos apartamos de Dios y fue por causa de falta de fe. Entonces, para revertir eso y acercarnos a Dios es a través de la fe. La fe, y la primera fe es la fe ciega. Después que nosotros comenzamos y damos ese paso de fe ciega hacia Dios, entonces ya por primera vez tuvimos una experiencia con Dios. Ya sabemos que hay algo ahí, ¿verdad? Que existe una luz, que realmente hay algo ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir y seguir dando más pasos, más y más pasos hacia Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir con esa fe, nuestra fe. La fe siempre va a ser un requisito, pero ya va a ser una fe diferente, una fe probada. Todos nosotros necesitamos fe para ir a Dios, para acercarnos a Dios, para en nuestra vida diaria siempre necesitamos fe, pero es una fe ya probada, es diferente. Ya sentimos a Dios, ya pudimos tener experiencia con Dios, ya podemos sentir a Dios muchas veces. Entonces, es una fe ya diferente. Pero una persona que nunca ha experimentado eso, el primer paso es una fe ciega que tiene que dar, una fe al vacío, una fe a entregarse a Dios, ¿verdad? Entonces Dios lo va a recibir, Dios no lo va a dejar solo, Dios no lo va a, a dejar caer, ¿verdad? Y entonces ahí por primera vez esa persona, entonces, no por todas las explicaciones, ¿verdad? Que recibió, no por toda la enseñanza que recibió, no por todos los milagros que miró, sino que ahí realmente esa persona, por su propia experiencia, por su propia fe, va a creer en Dios, por esa experiencia que tuvo personal. Por eso es que yo siempre le digo a las personas, ¿verdad? Yo a veces hago comentarios, ¿verdad? En esos videos comento y les explico que no, que nunca van a encontrar a Dios en una explicación, por muy lógica que sea, por muy bíblica, por muy científica, nunca. Siempre van a seguir siendo ateos, siempre, porque no hay explicación que pueda traer a Dios a su corazón.
solamente su acto de fe en acercarse a Dios, en querer acercarse a Dios. Entonces ahí ustedes van a encontrar a Dios y ahí es donde no van a querer regresar ya más. Pero ¿qué pasa? Que los ateos, ellos están esperando a que la gente les muestre a Dios, ¿me entienden? A que la gente les explique científicamente la existencia de Dios. Y eso no va a ocurrir nunca. Eso es lo que no saben, que eso nunca va a ocurrir. Van a morir, van a tener 100 años esperando esa explicación y nunca la van a tener. Eso es lo que hay que enseñarles, hay que explicarle que no, que nunca la van a tener, nunca va a llegar, no importa quién sea, ¿verdad? Nunca la van a tener esa explicación, entonces no estén esperando algo que no van a tener, van a morir ateos, entonces tienen que eh, acercarse, tienen que tener y dar ese paso de fe ciega hacia Dios, que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y ahí nos vamos a dar cuenta entonces de que en realidad Dios existe, Dios es nuestro Padre Celestial, Dios siempre nos ha cuidado, ahí nos vamos a dar cuenta en realidad de que Dios siempre estuvo con nosotros, vamos a recordarnos aquellos momentos de nuestra vida en los cuales nosotros vamos a ver que ahí estuvo la mano de Dios involucrada. Muchos momentos difíciles que pasamos y que no supimos ni cómo fue que ocurrieron y cómo fue que sobrevivimos, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver la mano de Dios en esos momentos, ¿verdad? Y Dios siempre ha estado con nosotros, entonces no hay ningún momento en que Dios se aparte de nosotros. Y ahí es donde vamos a entender claramente de que nuestro destino es ese, ¿verdad? Es vivir, tener una vida centralizada en Dios. Entonces, vamos a explicar un poco lo que son las características duales ya para ir finalizando esta parte de la conferencia ya, porque bueno, esta conferencia es un poco larga, pero como les menciono, ¿verdad? Pronto vamos a dar un tipo de conferencia que es como guía interna del Movimiento de Unificación. Estoy preparando unas conferencias de guía interna, así que para que se mantengan al tanto y no falten, ¿verdad? No solamente le digo a las personas que se encuentran en Zoom, sino que a las personas que se encuentran también viéndonos a través de Facebook o YouTube o TikTok también, para que no se vayan a perder de estas conferencias tan importantes. El ser humano, el reino animal, el reino vegetal, moléculas, átomos y partículas, son todas las entidades que constituyen el universo, o sea, todas las entidades que existen en la creación de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a estudiar el efecto para conocer la causa. Y el efecto, pues, el efecto es la creación de Dios. Ese es su arte, su obra de arte. Y el ser humano, pues, es el ser más elevado que Dios creó. Luego sigue el reino animal, reino vegetal y las moléculas, átomos y partículas son las tres, pues, podemos decir, entidades que constituyen el reino vegetal, reino animal y el ser humano. O sea que todos nosotros tenemos moléculas, átomos y partículas. Y pues el principio divino explica que existe una característica que es común en todas estas entidades, y esa es la característica de masculinidad y feminidad. Y es el principio divino que pues así el ser humano tiene varón y mujer representando estas características duales. En el reino animal también existe el macho y la hembra, el reino vegetal el estambre y el pistilo, ¿verdad? Todos sabemos que las plantas se multiplican a través de la flor y que la flor posee estos dos, ¿verdad? El estambre y el pistilo para crear el fruto que tiene la semilla. Entonces, como vemos, masculinidad y feminidad está creado para unirse y de esa manera crear una nueva entidad, o sea, una nueva existencia, o sea, para multiplicarse. En el reino mineral, las moléculas también poseen una molécula de carga positiva que se llama catión y una de carga negativa que se llaman anión. Los átomos también, en el mundo de los átomos existen átomos que tienen carga positiva, que se llaman electropositividad, y existen átomos con carga negativa también.
que son electronegatividad. Hay partículas también, ya más incluso más abajo, ¿verdad? Porque las partículas incluso son más pequeñas que los átomos. Imagínense, los átomos son muy pequeños, pero las partículas son muchísimo más, ¿verdad? Un átomo está constituido de cientos de partículas, muchísimas partículas. Entonces las partículas también, existen las partículas positivas, que son los protones, y existen partículas que son de carga negativa, que son los electrones. Entonces, como podemos observar, toda la creación posee esta característica dual de positividad y negatividad, o masculinidad y feminidad puede llamarse también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué existe esta característica? ¿Por qué Dios creó a todas las cosas con esta característica? Pues Dios la creó para fomentar la unidad entre masculino y femenino, entre positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, para que se unan, para que ellos se unan. Entonces existe una atracción entre el uno y el otro. Hay una atracción, hay una fuerza de atracción entre masculinidad y feminidad, entre macho y la hembra, entre estambre y pistilo, y así en cation y anión, electropositividad, negatividad, protón y electrón. O sea, existe una fuerza de atracción entre ellos para, Dios creó esta fuerza, ¿verdad?, de atracción para que ellos se unan y de esa manera crear una entidad superior. Y eso es así Dios que lo quiso hacer, ¿verdad? Instituyó todo el universo de esa manera por una razón, por una simple y sencilla razón, y es porque Dios también posee estas características. Dijimos que lo que se encuentra en el efecto proviene de la causa. Entonces, lo que está en el efecto está en la causa también. Entonces, Dios también posee esta característica de masculinidad y feminidad. Entonces, es algo nuevo esto que estamos enseñando, porque antes se conocía que Dios era como solo el aspecto masculino, ¿verdad? Durante todo el tiempo de la Biblia también se nos ha mostrado, ¿verdad? Dios como un Señor, un ser masculino. eh, Siempre se le ha llamado el Señor, ¿verdad? El Señor Yahvé, ¿no? Nunca se le ha llamado la señora, ¿verdad? Imagínense. No, no vemos en la Biblia como así como señora, ¿verdad? Esa parte femenina, Dios siempre el Señor. eh, entonces esa parte masculina es la que siempre se ha resaltado de Dios en toda la historia. Y siempre se ha tenido esa creencia de que Dios es un Dios masculino. Pero el principio divino ya nos viene a revelar esta nueva expresión de la verdad, Dios viene a aclarar de que Dios ya no es, no, en realidad no es solamente característica masculina, sino que Dios también posee esa característica femenina. ¿Qué quiere decir? Que Dios es la unidad de masculinidad y feminidad. O sea que la representación completa de Dios no es un hombre solo y no una mujer tampoco solo, sino que es el hombre y la mujer. Cuando se unen, entonces ellos reflejan a Dios en su totalidad. Entonces, la imagen completa de Dios es la familia, podemos decirlo, la unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, ¿qué forman? Una familia, ¿verdad? Entonces, esa es la representación de Dios, la familia. Entonces, por eso, cuando Dios creó al ser humano también, en Génesis y Génesis 1:26, 1:27, dice, y creó Dios al hombre, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Eh, a ver si lo encuentro aquí. Sí, Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a imagen de Dios. O sea que en la Biblia siempre estuvo esa verdad de que Dios creó al hombre a su imagen, hombre y mujer. O sea que la mujer también es imagen de Dios, el hombre y la mujer ambos juntos es la imagen de Dios. Un hombre solo es como la mitad de Dios, ¿verdad? Una parte. Eso solo reflejaría la parte masculina de Dios. Y una mujer sola también no reflejaría a Dios completamente, solo reflejaría la parte femenina de Dios. Pero cuando un hombre y una mujer se unen y forman una familia,
entonces ellos ya pueden reflejar a Dios en su totalidad con todas sus características, masculinidad y feminidad. ¿Tá? Y bueno, así es como Dios creó al ser humano, ahora creó al ser humano como sus hijos, a imagen de Dios lo creó, porque Dios después vamos a ver que quería relacionarse con sus hijos y tener una relación con sus hijos, por eso lo creó como Él es, porque la alegría, vamos a ver más adelante hablar también, la alegría se crea cuando existe un objeto visible o invisible que refleje nuestra propia característica y forma. Entonces, claro, Dios quería verse reflejado en el ser humano y de esa manera sentir alegría, ¿verdad? También. Bien, hermano, entonces vamos a terminar aquí esta conferencia. Eh, vamos a terminar aquí. No se preocupen, vamos a seguir el otro sábado, el otro lunes. Sé que el horario es un poco difícil, que estamos trabajando hasta el lunes a las 4, ¿verdad? Pero esto es porque también tenemos otras condiciones, más noches que tenemos que hacer. Pero siempre los que se puedan unir, por favor, no dejen de hacerlo, ¿verdad? Siempre tengan en su mente, en sus pensamientos, que lo hacen por Dios, ¿verdad? Siempre uno hace por Dios y cualquier cosa que nosotros hagamos por Dios, siempre Dios se está viendo, ¿verdad? Siempre Dios, de una u otra manera, toma responsabilidad de eso. Él se hace responsable de eso. ¿Verdad? Es como un padre, ¿verdad? Cuando su hijo quiere hacer algo por su padre, ¿verdad? Y tal vez el padre no quiere eso que el hijo está haciendo, pero el padre toma responsabilidades porque es por él que lo hace, ¿verdad? Entonces el hijo lo está haciendo eso por él, entonces el padre toma responsabilidades. No lo va a dejar solo ahí abandonado, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, sí mismo igual, eh, todas las personas que se unen, ¿verdad? Sigan haciendo, no se preocupen. Sé que el horario ahora está difícil, pero tal vez más adelante vamos a cambiar el horario. Bien, entonces hermanos, gracias por unirse y que tengan una feliz tarde. Les saludo aquí desde Bolonia, Managua. Ok, nos vemos. Nos vemos. Vamos a cortar la transmisión. Nos vemos en 3, 2, 1. Adiós.